Con el 96% de los votos, Javier Lambán ha sido reelegido secretario general de los socialistas aragoneses durante el Congreso celebrado este fin de semana en Zaragoza. El PSOE ha escenificado la unidad del partido y se ha reivindicado como un partido más socialdemócrata y más aragonesista. Del Congreso sale también una ejecutiva renovada e integradora. Javier Lambán, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, presidente? Con las pilas cargadas, decía, este fin de semana, ¿no? Muy bien, han sido 2 días de convivencia socialista, de convivencia con la sociedad civil aragonesa, y para mí han resultado muy satisfactorios. Hemos cerrado las pocas heridas que quedaban abiertas del Congreso anterior. El Partido Socialista es en este momento una fuerza política absolutamente unida en torno a un proyecto político, en torno a unas prioridades, pensando siempre en Aragón como proyecto común. Además, hemos estado acompañados por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, por Meritxell Batet, representante del PSC y presidenta del Congreso de los Diputados ayer, y sobre todo me conmovió profundamente la presencia de una amplísima representación de la sociedad aragonesa, de la práctica totalidad de los partidos políticos, de los agentes sociales, de la Cámara de Comercio, del tercer sector. Eso para nosotros, para los socialistas, es como agua de mayo, porque concuerda absolutamente con la idea que queremos imprimirle al Aragón del futuro, como una comunidad de éxito hecha merced al esfuerzo de todos y en la que no sobra absolutamente nadie. Hablaba usted de cerrar heridas, de esa imagen de unidad que trasladó el partido. Lo vimos ya en el Congreso Federal de Valencia, también este fin de semana en Zaragoza. ¿Esa va a ser la carta de presentación del PSOE, la unidad de cara a las próximas elecciones? Un partido político no deja de ser un instrumento a través del cual se canalizan las opiniones y las maneras de pensar de los ciudadanos en torno a un proyecto político. Es como se organiza en definitiva en una democracia la participación política, cómo se gestionan los procesos electorales, y es importante para un proyecto político que el instrumento, en este caso el partido, esté en perfecto estado de revista, y lo que le da esa característica de estar bien pertrechado para afrontar cualquier reto es justamente la unidad. Conseguirla en el grado en la que la hemos conseguido los socialistas aragoneses este fin de semana es algo que es muy bueno para el Partido Socialista, indiscutiblemente, pero creo también sinceramente que es muy bueno para Aragón, toda vez que los socialistas nos hemos reivindicado no como la fuerza política ideológicamente imprescindible, sino sobre todo como la fuerza política capaz de aglutinar consensos. Creo que en este momento solo el Partido Socialista puede garantizar en Aragón una gobernanza instalada en la centralidad, basada en la transversalidad, dispuesta a los grandes pactos, también ejerciendo el gobierno desde la moderación. Todo eso solo lo puede garantizar en este momento el Partido Socialista, y esa es su vocación. Esa imagen de unidad se escenificó con la presencia de varios dirigentes, algunos de ellos los mencionaba usted. Pedro Sánchez estuvo aquí el sábado en el Congreso. Vamos a recordar lo que decía durante su intervención. Es un orgullo que el Partido Socialista esté unido justo en el momento en el que más lo necesita España, después de haber salido de una terrible crisis, de una emergencia sanitaria como no hemos visto en la historia de la humanidad durante estos últimos 100 años. Ese era un pequeño fragmento, ¿no?, de la intervención del presidente. ¿Cómo están las relaciones con Ferraz y en concreto con Pedro Sánchez? Creo que se ha exagerado con frecuencia la hipotética mala relación entre Pedro Sánchez y yo mismo. Es verdad que en muchos momentos hemos tenido puntos distintos de vista. El Partido Socialista no es un partido monolítico, no es un partido en el que no quepa la discrepancia, no quepa la libertad de opinar. El Partido Socialista es un partido que se ha caracterizado siempre por facilitar la expresión de la opinión libre por parte de los militantes, siempre ejercida desde la lealtad. Y ha habido momentos, y lo sabrá porque eso es absolutamente inevitable, en el que yo discrepe del presidente del Gobierno, y no por una cuestión de rencillas personales, que nunca las he tenido, sino porque yo soy ante todo presidente del Gobierno de Aragón, me debo fundamentalmente a la defensa de los intereses de Aragón, y eso a veces puede colisionar con la visión del Gobierno de España, sea del partido que sea. En eso han consistido mis diferencias con Pedro Sánchez, pero por lo demás
yo he tenido siempre con él una relación cordial, una relación de lealtad mutua, de él hacia mí y de yo hacia él, y desde luego siempre pensando en que, insisto otra vez, un presidente autonómico no es un delegado del gobierno. Un presidente autonómico es un cargo institucional que se debe fundamentalmente a su comunidad y a los habitantes de su comunidad, en mi caso a los aragoneses. Mantener el gobierno de Aragón y también recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza fueron los objetivos que usted se marcó durante este congreso. ¿Esa tarea puede hacerse un poco más complicada con la llegada de Jorge Azcón al frente del PP de Aragón? Nosotros, los socialistas, confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestros cuadros. El Partido Socialista no solo presenta unidad, no solo presenta un altísimo número de militantes, sino que presenta también unos cuadros orgánicos y políticos que yo diría que son los mejores de la comunidad. Por tanto, el Partido Socialista piensa el futuro basándose en sus propios recursos, en sus propios medios, confiando en sí mismo, planificando sobre sus propias estrategias y no mirando demasiado lo que hacen los demás. El Partido Popular es un partido muy importante para la comunidad, como lo son todos. En este momento, para que el Aragón con el que yo sueño se haga realidad, somos fundamentales, somos imprescindibles absolutamente todos, pero nosotros, insisto, hacemos nuestro camino prescindiendo de las estrategias y de las prioridades que se vayan marcando los demás. Sobre eso le preguntamos ayer al alcalde, en concreto en lo relativo, ¿no?, a recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza por parte del PSOE, y decía él, le leo textualmente: el proyecto de ningún partido político tiene que ser echar a alguien, sino crear ciudad. ¿Qué le parecen esas palabras del alcalde? Las comparto absolutamente. Algunas veces en la política nacional, y no recuerdo que haya ocurrido lo mismo en la política aragonesa, se ha hablado de usted, señor no sé qué, váyase, hay que echar a fulanito de tal. Creo que eso es una manera perversa de entender la democracia. Uno no debe aspirar a echar a nadie, uno debe aspirar a gobernar por entender que la aportación que él le hace al país desde la responsabilidad de gobernar es la más idónea y la más conveniente. Por tanto, yo estoy de acuerdo con esas palabras, y desde luego el Partido Socialista es verdad que se plantea recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto es obvio. La vocación del Partido Socialista es la de gobernar las instituciones, empezando por las más importantes, por el Gobierno de Aragón, por el Ayuntamiento de Zaragoza. En este momento, a pesar de que ganamos las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza, no gobernamos esa importantísima institución, y es razonable y legítimo que pretendemos recuperar ese gobierno en las elecciones del 23. Y para tratar de recuperarlo ha confiado en Lola Ranera, ¿no? Lola Ranera está haciendo una magnífica labor como portavoz del grupo municipal, muy bien arropada por el resto de los compañeros del grupo municipal. Insisto, una labor de oposición responsable, pensando en los ciudadanos, pensando en la ciudad, además pensando que la ciudad no puede caminar ella sola, lo tiene que hacer entendiéndose con el resto del territorio. Aragón puede ser una realidad futura fascinante si todos asumen que el motor cultural y económico fundamental es Zaragoza, es la ciudad, pero si la ciudad asume que sin el territorio no es absolutamente nada, de esa simbiosis no pueden surgir más que éxitos, y eso el Grupo Municipal Socialista y Lola Ranera en particular lo tienen absolutamente claro. Otra cosa es que, como usted sabe, en el Partido Socialista, tanto en los procesos orgánicos como institucionales, se dirimen siempre las candidaturas por obra y gracia de elecciones primarias a las que se puede presentar cualquier compañero o compañera. Es decir, la definición de quién va a ser el candidato o candidata a la alcaldía de Zaragoza por parte del Partido Socialista llegará cuando se convoquen las primarias correspondientes. En las últimas semanas hemos asistido a varias crisis internas en los partidos. Ha ocurrido en Ciudadanos con la salida de varios de sus dirigentes, también en el PAR con la polémica en torno a su congreso. ¿Cómo cree que puede afectar eso al tablero político aragonés? Yo ya le he dicho que a todas las fuerzas políticas del tablero político aragonés, por utilizar sus propias palabras, les deseo lo mejor, porque todas ellas son absolutamente fundamentales. Y les deseo, a las que puedan tener algún problema interno, que lo resuelvan, porque su comparecencia pública en perfecto estado de revista es absolutamente fundamental. Los grandes acuerdos yo creo que no se consiguen exactamente desde la confrontación ideológica. Yo apuesto porque
porque el estatuto, porque el autogobierno genere un marco, genere un espacio donde los grandes acuerdos sean posibles en torno al interés general de Aragón, en torno al estatuto, en torno al autogobierno, y que las ideologías políticas comparezcan en ese espacio, no tanto para confrontar, sino como para aportar lo que cada una de ellas pueda dar de sí en beneficio del conjunto de la comunidad, y todas ellas son muy importantes. El PAR, Ciudadanos, Podemos, el Partido Popular, todas y cada una de esas fuerzas políticas, y por tanto yo sinceramente les deseo a todas ellas que estén bien organizadas, que les vaya bien, que estén sanas desde el punto de vista interno y que se proyecten hacia afuera con toda la potencialidad de la que sean capaces. Y en clave electoral, ¿le preocupa por la división de los apoyos que se pudiera necesitar en un futuro, o en cambio cree que puede beneficiar al Partido Socialista para recoger el voto de aquellos descontentos, que no les guste esa imagen que están trasladando según qué partidos? Bueno, cualquier partido político aspira a que en las elecciones le vaya bien, aspira a captar el mayor interés posible por parte de los ciudadanos, interés lógicamente traducido en votos, pero insisto que ninguna de las estrategias del Partido Socialista pasa por perjudicar a nadie ni por achicar el espacio electoral de nadie. Nosotros, insisto, jugamos con nuestras propias fuerzas, jugamos con nuestros propios recursos, jugamos con nuestras propias estrategias, e insisto otra vez, la estrategia fundamental para nosotros es la búsqueda de acuerdos, erigirnos como socialistas en levadura de ese gran Aragón con el que soñamos y que solo puede ser posible mediante acuerdos. Mire, yo ayer les decía a los delegados que los aragoneses somos pocos, no pocos, somos mucho, pero en términos demográficos somos poco, y para comparecer ante Madrid y para obtener buenos resultados de las relaciones bilaterales con el gobierno de España, compitiendo como lo hacemos con comunidades autónomas con 7, 8 millones de habitantes, o vamos todos juntos o vamos todos muy unidos, o si no, las posibilidades de éxito en esa relación bilateral serán siempre muy reducidas. Por tanto, el interés general de la comunidad recomienda la unidad, y eso pasa no porque nadie deje de ser oposición, no porque nadie deje de criticar al gobierno todo lo que el gobierno se merezca, que eso es sinónimo de democracia, pero sí por tener claras las 7 u 8 cosas fundamentales y estar de acuerdo con ellas. Y es solo a lo que nos tenemos que dedicar todos por Aragón y por participar en la política española con fuerza. Somos aragoneses, somos españoles, queremos que a España le vaya bien, si no, no nos irá bien a nosotros, pero queremos que España trate bien a Aragón, y para eso tenemos que ir todos juntos. Y en ese escenario, ¿cómo encajaría la posible irrupción de partidos como Teruel Existe o nuevas formaciones vinculadas a la España despoblada? Al final, a los parlamentos y a los ayuntamientos van los que los ciudadanos deciden que vayan. Cada cual es libre de presentarse a unas elecciones, cada cual obtiene los resultados que obtiene y que hay que dar por bueno, que son los que merece. Yo lo único que le puedo decir, sin entrar en confrontación con absolutamente nadie, es que quien venga a la política española o aragonesa en este momento lo tiene que hacer con ánimo constructivo y sin enredar ni complicar más de lo que ya está la gobernación de este país, que es muy difícil, porque la aritmética parlamentaria es muy difícil. Yo a Pedro Sánchez a veces, lo digo amistosamente, casi lo compadezco por las dificultades que tiene que afrontar y hasta ahora ha ido superando para hacer mayorías en el Parlamento, para sacar adelante leyes, presupuestos y demás. A un país le conviene una gobernación más sencilla, le conviene una gobernación con más estabilidad, y eso lo da una composición parlamentaria que desde luego no es la que en este momento tiene España, que es excesivamente complicada. Venir a complicar más esa composición parlamentaria y hacerlo en nombre de intereses muy sectoriales y muy concretos enfrentados al interés general, no creo que beneficie demasiado a esa gobernación que yo deseo, a esa estabilidad que yo deseo, pero insisto que todo el mundo es libre de presentarse a las elecciones y todo el mundo es libre de votar a quien quiera en las elecciones. Esa España despoblada va de la mano con la reforma del modelo de financiación. Se habló también en el Congreso del partido. El viernes se reunieron los presidentes socialistas para hablar de este asunto. ¿Cree que es posible encontrar una fórmula que contente a todos, a las reivindicaciones de todos?
Tendremos que hacerlo por fuerza, bueno, que es muy difícil, lo pone de manifiesto el hecho de que llevamos muchos años y no hemos sido capaces de resolver la cuestión. Mire, yo creo que el título 8º de la Constitución, del cual emana el Estado autonómico, esa España cuasi federal que en este momento disfrutamos, ha sido un éxito desde cualquier punto de vista. A Aragón el estatuto, el autogobierno le ha venido de maravilla, pero la democracia española tiene pendiente de resolver el problema de la financiación de las autonomías. Gestionamos 3 de los 4 pilares del Estado del Bienestar, gestionamos la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, y en este momento la financiación es manifiestamente insuficiente. Ya no solo es que se reparta de una manera que a nosotros no nos gusta, porque creemos que debe primar más el coste real de los servicios por habitante, es que es insuficiente absolutamente para todos. El gasto desbocado de la sanidad, el gasto desbocado en definitiva el estado del bienestar, si no está bien financiado, nos aboca a situaciones muy complicadas de incremento constante de la deuda, de déficits, etcétera, etcétera, que es una situación en la que un país no se puede instalar eternamente. Las deudas hay que pagarlas, los déficits hay que eliminarlos progresivamente, y eso requiere un buen sistema de financiación. Y desde luego, si se quiere recuperar ese medio rural abandonado, que lo ha estado durante décadas y que en Aragón ha sido la principal preocupación de todos los partidos políticos y de todas las instituciones desde siempre, si se quiere recuperar ese Aragón abandonado, o se cambia el sistema de financiación autonómica o será algo absolutamente imposible. Por eso para nosotros financiación autonómica y combate contra la despoblación son 2 caras de la misma moneda, y así lo trataremos concretamente el próximo día 23 de noviembre en Santiago de Compostela, donde vamos a reunirnos 8 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, gobernadas por el Partido Socialista, gobernadas en el caso de Cantabria por un partido regionalista, pero unidas todas por la situación demográfica por la que atravesamos, porque este es un problema que no es ideológico, no es de partidos, es un problema de territorios, y la sintonía existente, por ejemplo, entre Aragón y Castilla y León, en este caso concreto, es mucho mayor que la que yo pueda tener con Valencia, a pesar de que el presidente de Valencia es amigo mío y es de mi partido, que es Ximo Puig, pero en esta materia nuestras visiones son distintas y cada cual defiende los intereses de su comunidad. Hoy ha convocado a sus socios en el gobierno a una reunión en el Pinategi. Van a hablar de los presupuestos para el año que viene, los presupuestos de la comunidad. ¿Estarán en plazo? Absolutamente en plazo, se lo puedo asegurar. Seguramente no es la única, pero uno de los indicios, uno de los indicadores de estabilidad de un gobierno es su capacidad para aprobar los presupuestos en tiempo y forma, es decir, para que estén aprobados antes del 31 de diciembre. Y yo estoy muy satisfecho y estoy muy orgulloso, y ese orgullo lo comparten todos y cada uno de los miembros del cuatripartito, de que por tercer año consecutivo vayamos a presentar los presupuestos en tiempo y forma y vayamos a aprobarlos en tiempo y forma, casi siempre rozando el larguero, porque votamos el día 30 de diciembre, pero hasta ahora, los 3 años en los que el cuatripartito ha dirigido la política de la comunidad, hemos llegado a tiempo y el día 1 de enero hemos empezado con presupuesto nuevo, y eso es sinónimo de estabilidad y sinónimo de emisión de confianza hacia adentro, hacia los aragoneses, a los que procuramos sosiego de esa forma, y hacia afuera, a los que nos miran con interés para invertir, para venir aquí, y que se dan cuenta que en esta tierra la estabilidad, la seguridad y la confianza están a prueba de bomba, y que por tanto merece la pena venir aquí, y de hecho cada vez lo hacen en mayor medida, cada vez son más las multinacionales y las empresas nacionales que se interesan por venir aquí, hasta el punto de que en este momento tenemos un bendito problema, y es que tenemos que empezar a generar suelo industrial a marchas forzadas para atender las demandas que tenemos de instalaciones empresariales aquí en nuestra comunidad. En esa reunión, como decía, van a estar todos los representantes del resto de partidos, los 4 partidos que forman el gobierno de Aragón. ¿En qué punto llega las relaciones a este momento de la legislatura? ¿Cómo están las relaciones con sus socios de gobierno? Las relaciones, tanto desde el punto de vista personal como institucional, son, yo diría que magníficas.
el ejercicio del gobierno hasta ahora no solo no las ha enturbiado, sino lo que las ha fortalecido. La propia pandemia yo creo que ha reforzado también la cohesión interna, y aunque existen diferencias que son públicas y notorias, cuando firmamos el acuerdo de gobierno ya admitíamos explícitamente que en materias como la política hidráulica, determinadas cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera, las visiones de unos y otros no son exactamente las mismas, pero dejando aparte y admitiendo esas diferencias, estábamos de acuerdo en todo lo demás, y eso se ha traducido en que luego la práctica diaria del gobierno haya sido mucho más sencilla de lo que los agoreros pensaban que sería. Esta segunda parte de la legislatura también va a estar marcada por la recuperación económica tras la pandemia. Hemos dejado ya atrás lo más complicado de esta crisis sanitaria. Para ello van a renovar la estrategia de recuperación social y económica. ¿Qué va a incluir esa actualización? Bueno, yo pretendo que se actualice esa estrategia de recuperación social y económica. Sé que ahora es más difícil que hace un año y pico, porque ya no tenemos sobre nuestras cabezas de una manera tan amenazante la espada de Damocles de la pandemia. Están más cerca las elecciones y eso a veces dificulta la disposición de los partidos a llegar a acuerdos, pero yo lo voy a intentar porque, insisto, creo que el acuerdo y el pacto es absolutamente fundamental. No para anular la capacidad de oposición de quienes tienen que ejercerla, los que no están en el gobierno. Creo que la oposición es sana, es fundamental, la democracia la necesita, sino para que Aragón tenga fuerza en sus planteamientos, y para que Aragón sea fuerte ante el gobierno de España, y para que Aragón inspire confianza afuera. Hace falta los grandes acuerdos, nos han dado muy buen resultado hasta ahora, y yo pretendo que nos sigan dando buenos resultados en el futuro, pero para eso se tienen que producir. Y de hecho el debate del Estado de la Comunidad, que empieza pasado mañana, mi principal esfuerzo va a consistir en convencer a la política aragonesa de que sigamos por el camino que hemos empezado. Insisto, no para decirle al Partido Popular, ni a Ciudadanos, ni a Izquierda Unida, ni a Vox, ni a nadie que dejen de hacer oposición. Al contrario, les animaré si hace falta que hagan oposición. Pero una cosa es hacer oposición y otra cosa es pensar en Aragón y en torno a una serie de cuestiones llegar a grandes acuerdos. Esa es mi gran apuesta. Vox no apoyó la estrategia cuando se firmó el año pasado, sí el resto de partidos. Entiendo por sus palabras que le gustaría que revalidar ese consenso, ¿no?, del año pasado. Me gustaría mucho, es para mí una prioridad, aunque insisto que se me antoja que va a ser más difícil que en la otra ocasión. Primero, por eso que le he dicho, porque la pandemia afortunadamente da la impresión de que queda atrás, y segundo, insisto otra vez, porque las elecciones están cada vez más cerca y la proximidad electoral nunca ayuda demasiado a la consecución de acuerdos. Lo que pasa que a lo mejor los partidos políticos tenemos que empezar a pensar que lejos de penalizarnos, los acuerdos propiciados desde el gobierno y desde la oposición favorecen a quien los propicia. Pero esta es una consideración que es mía. No sé si otros partidos piensan exactamente lo mismo. Coincidiendo con la salida de lo más duro de la pandemia, con la reactivación de la economía, hemos empezado a hablar de las subidas de la luz. Eso se ha traducido en problemas en cuanto a la inflación. ¿Le preocupa que esta situación pueda afectar a la recuperación de la economía? Obviamente hay cuestiones, por una parte yo le podría enumerar muchas razones para ser optimistas, pero hay algunas razones que nos inducen a la preocupación. Es preocupante que Europa se haya desindustrializado, permitiendo que la producción de muchos de los elementos que necesita para sus servicios y para su industria y para su economía se hayan trasladado a China y a países del lejano oriente, con lo cual cuando ha llegado la pandemia no teníamos material sanitario. En este momento tenemos problemas serios en sectores tan importantes como la automoción, lo cual evidentemente es preocupante y nos tiene que llevar a la reflexión de que Europa se tiene que reindustrializar y tiene que buscar una soberanía económica, tiene que producir en la mayor medida posible aquello que necesita para sus servicios y para su economía. Y por otra parte, pues esos problemas que usted señala no dejan de preocuparme. No es un problema español, no es un problema fácil de resolver, me refiero al de la energía, pero es un problema que incide directamente sobre los ciudadanos, sobre las clases más humildes, incide fundamentalmente en la economía, en la competitividad de nuestra
nuestra industria, y el aumento galopante de los precios tampoco es una buena noticia, sobre todo para las familias menos pudientes, para las familias más vulnerables. Desde luego el Gobierno de Aragón, aunque no tiene competencias en ninguna de estas materias, está atento a lo que ocurra, porque desde luego ningún ciudadano aragonés se tiene que sentir desamparado, y sea o no sea competencia nuestra lo que le ocurra, puede estar seguro de que estaremos detrás de él y le ayudaremos. Lo decía usted, Aragón ha sacado músculo, se ha posicionado como un referente logístico. Hay empresas como Amazon que están ampliando, que van a ampliar sus instalaciones. ¿Cuentan con la llegada de más empresas a la comunidad? Perdón. Ya le he dicho que en este momento tenemos un bendito problema, que es que tenemos poco suelo para atender las demandas que tenemos. Por suerte hemos suscitado mucho interés por nuestra situación estratégica, por la existencia de profesionales cualificados, y también por el clima social y político que se ha generado. Son cada vez más las empresas que nos llaman, que nos quieren venir a ver. Nosotros, por supuesto, les ponemos alfombra roja, todas ellas, sean de Aragón, sean de España, sean del mundo, americanas, alemanas, e insisto, tenemos un problema de suelo que vamos a tener que solucionar a galope tendido, porque en fin, las empresas necesitan metros cuadrados, necesitan un sitio para instalarse, necesitan rapidez en las respuestas, y es obligación del Gobierno dar esa respuesta lo antes posible. Y lo decía usted, el miércoles comienza el debate sobre el estado de la comunidad. ¿En qué estado, en qué momento llega Aragón a ese debate? Yo creo que llega el momento con problemas, como no puede ser de otra forma, pero también con muchas expectativas y con muchas posibilidades. Tenemos que centrarnos en la recuperación social y económica después de casi 2 años de pandemia, después de casi 2 años de este auténtico azote que nadie esperaba y que ha modificado nuestras vidas, nuestras reacciones ante la ciencia, ante el futuro, que ha causado destrozos en la economía, que ha causado destrozos en la sociedad. Ahora se trata de reparar todos esos destrozos, de recuperar todos los motores que activan nuestro sistema económico y nuestro aparato productivo, y la verdad es que el Gobierno está bien preparado para eso. El Gobierno está bien preparado para impulsar un Aragón cada vez más social, es decir, cada vez más justo en el reparto de la riqueza, y para crecer, pero para crecer haciéndolo de manera sostenible y compatible con la lucha contra el cambio climático, y para crecer digitalizando nuestra economía, es decir, haciéndola competitiva con la economía global. En esa situación llegamos al debate del estado de la comunidad, y vamos a tener un elemento muy favorable para nosotros, que van a ser los fondos europeos, que si lo sabemos gestionar bien nos van a ayudar mucho a conseguir ese Aragón social, verde y digital, y sobre todo a ayudar a nuestras empresas, a ese formidable tejido empresarial que tiene Aragón, repleto de talento y de iniciativa, a que vayan sacando adelante sus proyectos, y desde luego ese es el reto fundamental que tenemos que asumir en los próximos meses. Y la economía, en concreto la del Pirineo, está pendiente de esa posible candidatura para los Juegos Olímpicos del año 2030. ¿Llegará ese consenso político antes del final del año? Estamos intentándolo por todos los medios. Saben ustedes que el consenso entre Aragón, el Comité Olímpico Español y el Gobierno de España es absoluto. Falta incorporar a la Generalitat de Cataluña ese consenso. Todos estamos haciendo esfuerzos para conseguirlo, cada cual por su lado. Yo he hablado en alguna ocasión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Pere Aragonés. Habrá reuniones necesariamente en las próximas semanas, en los próximos días, para tratar de no decirles a los catalanes de la Generalitat que hagan las cosas como nosotros queremos, sino para que las hagan como exige el Comité Olímpico Internacional. Hay unas reglas establecidas, hay unas reglas del juego que hay que respetar para que una candidatura a unos juegos tenga éxito. Si respetamos esas reglas del juego, es casi seguro que en el año 2030 tendremos Juegos de Invierno, pero hay que respetar esas reglas del juego. El Gobierno de España las respeta, el Gobierno de Aragón las respeta, y hace falta que el Gobierno de Cataluña la respete también. Presidente, muchas gracias por haber estado hoy en Buenos Días Aragón. Le dejamos ya que tiene una reunión importante en el... Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Nosotros vamos con David a que nos cuente cómo está la previsión del tiempo para las próximas horas.